Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 7 de junio de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes desde aquí, desde Radio Red de RCN. El embajador de Colombia en los Estados Unidos, que es un hombre muy distinguido, un abogado muy prestante, debe dar explicaciones sobre las acusaciones que le ha hecho el senador Robledo. Sin salirse por las ramas, la cuestión está clara. Él era el director de la firma, una de las más prestigiosas que el país tiene en materia de servicios jurídicos, cuando se hizo el diseño de una operación que parece ilegal y de la que vamos a enterarnos más a fondo en la mañana de hoy, cuando conversemos con el senador Jorge Enrique Robledo. Esto es un tema serio que merece explicaciones serias. Tenemos que saber cuál fue la verdad y seguramente el doctor Urrutia tendrá explicaciones muy válidas para dar. Las personas del ingenio Riopaila tienen una explicación elemental, y es que ante la duda consultaron al que podía ser el mejor abogado disponible en el país y les dijo que lo que estaban haciendo era legítimo. Nos parece una precaución elemental, una precaución suficiente, pero el doctor Urrutia debe dar las explicaciones que le pide. Caen las exportaciones colombianas. Es la mayor caída en los últimos 4 años. Y están cayendo, entre otras cosas, porque disminuyen las exportaciones de combustibles, entre otras cosas también producidas por los ataques continuos a la infraestructura de Ecopetrol. Noticias que no salen en los periódicos, pero que ahora revela la revista Dinero en el momento en que tiene que hacer el balance de las exportaciones. Están saboteando a Ecopetrol, pues casi que diríamos que todos los días. Confirmada hiperinflación en Venezuela. 6.1% de crecimiento de los precios en mayo. La hiperinflación es un hecho económico que se da muy de tarde en tarde, pero que cuando se produce es como la venida de un río enfurecido. Eso es incontenible, no hay nada que hacer. Una hiperinflación es un hecho descomunal. Fue la hiperinflación que sufrió Argentina en la época peronista, la inflación de Chile en la época de Allende. Ya Allende arruinó a Chile con una inflación que me parece los últimos indicativos hablaban de 600% de inflación. Podía ser más, era una inflación diaria. En la Argentina había que cambiarle los precios a los productos todos los días por la mañana. Eso es incontenible. Y en esa situación está Venezuela. 14 años de gobierno socialista producen ese resultado. El señor Maduro debe dar explicaciones y debe enfrentar las cosas con seriedad, porque una hiperinflación es inmanejable. Es la ruina de un país, pero es sobre todo la condena a la pobreza de toda la gente que vive de un salario, especialmente esa. Algunos se pueden defender trasladándole el costo de la inflación a otros, pero el que tiene un salario no se puede defender de ninguna manera. Los salarios en Venezuela el mes pasado, en mayo, cayeron un 6% en el mes. Eso es una locura. Y si se acumula a lo que venía, tenemos una situación absolutamente insostenible. Lo hemos dicho muchas veces en la hora de la verdad. El problema crítico en Venezuela no va a estar en el punto político. Venezuela va a reventar por una situación económica que se torna insostenible. La hiperinflación es insostenible. Repetimos, es un río enfurecido que arrasa cuanto encuentra a su paso. En Colombia, los fabricantes de calzado piden doblar la protección. De $5 a $10 por kilo es lo que están pidiendo. Esa es una situación gravísima y es el resultado de una política macroeconómica que viene de mucho tiempo atrás y está llegando calzado de todas partes y particularmente de la China a unos precios con los que no se puede competir. Es absolutamente imposible competir. Los fabricantes de calzado piden más protección y por ahí seguiremos indefinidamente hasta que el gobierno y el Banco de la República comprendan que lo que se necesita, lo que hay que revisar es toda la política macroeconómica en su conjunto.
Ya están diciendo por ahí algunos directores del Banco de la República que no pueden mantener el nivel de compras de dólares que están haciendo en este momento porque les resulta muy costoso. De manera que mantienen unas tasas de interés irreales, traen los capitales, no hacen ningún esfuerzo por contener la oleada de divisas ilegales que entran al país. Y entonces después a arreglar un problemita aquí, un problemita allá, cuando la cuestión es del sistema. Hay un debate al que no nos podemos sustraer y que, según tenemos noticias, ha debido presentarse de hace mucho tiempo. Es el debate sobre la radio basura o radio cloaca o radio letrina. En Medellín ya las cosas llegaron a un punto en que la gente está protestando. El espacio electromagnético le corresponde al Estado y el Estado no puede imponer censura, pero una cosa es que no se imponga censura y otra cosa es que permita la comisión de verdaderos delitos. Ese es un acto de corrupción de menores y de corrupción de la moral pública. Todas las leyes desde el año de 1887 dicen que se permiten las conductas siempre y cuando no sean contrarias a la ley y a la moral pública. Hay hechos de inmoralidad, es como que resuelvan ahora salir unas viejas como estas ucranianas que están saliendo desnudas a la calle, pues la policía interviene y no las deja salir a la calle, pero esto es peor, esto es todos los días, un bombardeo de sexualidad baja, de los peores, del estímulo a los peores instintos y al más alto grado de ordinariez y vulgaridad. Aquí están destruyendo la conciencia de los jóvenes a través de unas emisoras que se han dedicado a publicar unas cosas que nadie diría personalmente. Entonces utilizan la mimetización que se hace a través de la radio para lanzar al aire unas barbaridades que no pueden ser de recibo. El gobierno tiene que intervenir, la moral pública hay que defenderla. Y esas demostraciones expresas de indecencia tienen que ser controladas de alguna manera. Dice el gobierno que ya tiene listos 40.000 millones de pesos para la crisis carcelaria. Que nos perdonen, pero ¿cuánto vale una cárcel para 3.000 internos hoy? ¿O para 4.000 internos? Eso, 40.000 millones de pesos. ¿El problema es de 4.000 internos? ¿O el problema es de 50 o 60.000? ¿O el problema es de toda la estructura del sistema carcelario del país? Están poniendo un pañito de agua tibia a una herida mortal. Eso no se soluciona con 40.000 millones. ¿Y dónde quedó el proyecto de las megacárceles de la que nos hablaba la ministra? Aquí todos son anuncios, aquí todos son anticipos y todas son mentiras. No se está tomando en serio el problema carcelario, que es un problema dramático de derechos humanos. Los presos han violado la ley, pero siguen teniendo una dignidad de seres humanos, que hay que respetarla. El derecho carcelario moderno impide que se cometan estas cosas atroces que se están cometiendo en Colombia. Hay unos niveles de hacinamiento, de malestar físico, que uno se pregunta, esa gente cómo es capaz de mantener un cierto nivel de sanidad mental, cómo no han pasado más cosas en las cárceles. El gobierno, que por Dios, tome en serio alguna cosa en la vida, y esta es suficientemente en serio para que la tome así. Ayer cerró al alza Wall Street, Europa bajó el Stoxx, bajó 1.22, el índice general de la Bolsa de Colombia está en 13.370, el Asia Pacífico estuvo toda en baja, el precio WTI del petróleo estaba a 94.72, ya les diremos a la hora de las noticias económicas en cuanto esté. El oro en 1.413 la onza Troy, el cobre a 332.75 la tonelada, el euro 1.3238. Se ha valorizado el euro, se ha apreciado con respecto al dólar sensiblemente. Hace unos días, recuerden, estaba acomodado por el lado de 1.28, en este momento está a 1.3238. El dólar da un pasito atrás y un pasito adelante, siempre por la cota de los 1.900 pesos.
parece que eso no va a resultar, y donde el Banco de la República deje la política de compra de dólares, quién sabe qué es lo que va a pasar, porque los que no dejan la política de ingreso de dólares son los que los lavan en cantidades enormes en el país. A eso nadie le pone atención. Gran debate por las chuzadas en los Estados Unidos. Ya no solamente son las chuzadas telefónicas, que el gobierno las ha admitido y que las practica para perseguir a los terroristas, sino que ahora están chuzando también todos los sistemas de comunicación digital. Y entonces hay una incomodidad enorme en ese país, en los Estados Unidos, por lo que se está confesando. ¿Qué es que hay que perseguir a los terroristas? Nadie lo duda. ¿En qué queda la libertad individual? ¿En qué queda la intimidad cuando se le permite a alguien que ejerza ese tipo de control? Y ese no lo ejerce el presidente Obama. Eso lo están ejerciendo unos personajes que intervienen tranquilamente en la vida de las personas a través de estos sistemas. Chuzadas en grande escala en la mayor democracia del mundo. Miren ustedes las contradicciones a las que el terrorismo conduce. Sigue el gran conflicto político en Turquía. Erdogan regresó ayer de su paseo por África. La gente no quiere Islam en la política. El tema es la construcción de unas instalaciones tales y cuales que unos jóvenes reputan que es peligroso para el medio ambiente. Lo que hay en el fondo es una profunda desazón, un gran malestar, porque Erdogan lo que quiere es meterle más Islam a la política, y la gente no quiere que la religión maneje la política, y están en todo su derecho. Ahora Jordania entra al conflicto con Siria. Hay un problema muy serio con unos misiles instalados en la frontera para defender Jordania, su territorio. Otra pata que le nace al cojo. Las dos Coreas empezaron a hablar. La Corea del Norte está ahora muy sensible y muy asequible. Es que cuando la gente tiene hambre hay que buscar soluciones. Ya le buscaron una solución a través del chantaje, de la extorsión que trataron de ejercer contra el mundo entero, trasladando misiles que supuestamente podrían contener ojivas nucleares hacia la frontera con Corea y hacia otros sitios estratégicos. Eso no les resultó. Entonces ahora las conversaciones, por lo pronto para ver si restablecen el gigantesco complejo industrial que hay en la mitad de las dos Coreas, entre Corea del Norte y Corea del Sur, que Corea del Norte empezó por cerrar muy ufano y muy agresivo. Pues hay miles de familias coreanas que se han quedado sin sustento y quieren cambiar el tono y quieren buscar otro camino. Están muy mansos los de Corea del Norte. China construirá el canal en Nicaragua, el canal interoceánico en Nicaragua. Eso vale la módica suma de 40.000 millones de dólares, dinero que conseguirán en el mundo entero. El canal interoceánico de Nicaragua, China, en las aguas que fueron colombianas algún día, porque ese canal desemboca ahí o empieza ahí, como ustedes lo quieran. Aung San Suu Kyi, la mujer que se ha convertido en una especie de santo en Myanmar, quiere ser presidente de la República, quiere intervenir en política. Hay calamidades ambientales en este momento, unos incendios muy grandes en California, y en Europa el río Elba está desbordado como resultado de las lluvias continuas en Alemania en los últimos días. La ciudad de Dresden está casi bajo las aguas. Cirugía exploratoria al príncipe consorte Felipe de Gran Bretaña, a los 91 años de edad, sometido a esa clase de cirugía. Definitivamente las noticias no son buenas. En Venezuela, 724 infectados, según las estadísticas que no son confiables para nadie, por el virus AH1N1. Y no hay con qué tratarlos, no hay medicamentos, no hay tecnología, no hay nada. Una epidemia que puede convertirse en una tragedia nacional. En otra, la tormenta Andrea ya entró en tierra firme en los Estados Unidos, ya golpeó la Florida,
no con demasiada intensidad, pero puede causar lluvias y tormentas muy fuertes en varios sitios de la costa este de ese país. Y en Hoy en la Historia recordaremos a Rusia en el año de 1905, el comienzo de una revolución que pone a tambalear a un régimen que traía siglos de existencia, Rusia en 1905. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:19 de hoy, viernes 7 de junio del año 13. El señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, ante un grupo de parlamentarios latinoamericanos, sostuvo que la medida de suspensión de penas es impunidad disfrazada. El jefe del Ministerio Público dijo que hablar de enemigos de la paz podría generar violencia. A quienes hacen críticas al proceso que se adelanta en La Habana. A propósito, doctor Londoño, de este tema tan delicadísimo, se reactivan las amenazas al presidente Uribe, a usted, director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, y al precandidato presidencial José Félix Laforí Rivera, presidente de los ganaderos. Esto me trae a la memoria cuando el tío abuelo del señor presidente Santos, el doctor Eduardo Santos, ejercía la presidencia, que se suscitaron se suscitó violencia en Pensilvania, Caldas. Eso fue por los años 30 y 40, si mal no recuerdo, doctor Londoño. Esto se puede volver feo. ¿Cómo que se puede volver? Más. Esto está feo hace mucho rato. Sí, señor. Y es que las irresponsabilidades verbales del presidente de la República y de algunos de sus corifeos son las que se transforman después en hechos violentos. Recuerden la época de la violencia liberal conservadora. ¿Cierto? Cuando alguien decía que no se podía saludar a una persona del otro partido. A los conservadores, sí. Lo decía Eso, Carlos claro, Llera Restrepo. Claro. ¿Eso en qué se convertía? Se convertía en violencia en los campos. Sí, señor. Esa es la traducción. Muy bien, la traducción de que somos enemigos de la paz. Los que no creemos en estas conversaciones porque estamos seguros de que las FARC están abusando de su condición y porque lo que quieren es impunidad. Y lo que quieren es tomarse la política y conseguir a través de acuerdos letales para el país lo que no han podido conseguir a través de las armas. Somos enemigos de la paz. ¿Eso en qué se traduce? En bombas Lapa. Obvio. Esa es la traducción. La traducción en un 15 de mayo. De la irresponsabilidad verbal que viene desde la Casa de Nariño es la bomba Lapa. Y como han seguido con el sistema, tenemos noticias perfectamente verosímiles de que vienen otros atentados movidos por la palabra irresponsable de quienes, careciendo de argumentos, acusan a los otros de cosas que se sabe que definitivamente no son ciertas. Nadie es enemigo de la paz. Hay muchos que somos enemigos de la farsa que se ha montado alrededor de la paz. Eso es lo que hay que discutir. Señor. Pero entonces nos consagran como enemigos de la paz y nos condenan a otra bomba Lapa. Claro. Esa es la verdad y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y usted mencionó 3 personas respecto a las cuales sí, hay señor. noticias serias, perfectamente verosímiles, de que se está tramando otro atentado, que tiene un origen, repito, tiene un origen. Estos temas no se urden en la sombra, por allá en las cavernas de estos movimientos guerrilleros de bandidos de narcotráfico. Esto viene impulsado por aquellas personas que no saben manejar sus palabras y que ejercen violencia desde la palabra oficial. ¿Sí? Lo denunciamos. De manera que al presidente Santos, ya que está por la Gran Bretaña, ojalá se le pegue algo de la distinción con que se ejerce la política en la Gran Bretaña, así haya desacuerdos, así haya enfrentamientos, que pueden ser tan vivos como se quiera, sin necesidad de llegar a estas verdaderas incitaciones al crimen.
Esta es una incitación al delito. Cuando se llama a una persona enemigo de la paz, sí, es porque se le está diciendo que es un violento. Y entonces se justifica silenciarlo y silenciarlo para siempre. Entonces, sí, yo recuerdo... Vale la pena recordar las palabras del procurador, que sí, tiene señor, por qué saber lo que sabe. De pronto al oído pasamos a partecitos de lo que dijo el procurador, con vehemencia, con fuerza, con carácter, con coherencia. Además, doctor, recuerdo en las lecturas que uno hace, me encuentro con el doctor Plinio Apuleyo Mendoza, en una de sus obras, creo que en qué momento se acabó esto, se acabó Colombia, y ahí habla de un episodio en Pensilvania, Caldas, en los años 40 o 30 y punta. Y bueno, repasar esas cositas sobre la violencia verbal y tantas cosas. En los años 30, ese fue el primer hecho de violencia. ¿Sí? En Colombia, la masacre en Pensilvania. Sí, señor. Cometida bueno, por unos bárbaros, por unos salvajes. Era la época de la policía partidista, en ese entonces de la policía liberal. Y asesinaron un poco de gente cuando en el balcón de la plaza estaban pronunciando discursos Gilberto Alzate, Silvio Villegas y Fernando Londoño. Bueno. Entonces tenemos como memoria, ¿no? Vino la balacera y murió un poco de gente y de milagro sobrevivieron las personas que estaban haciendo política conservadora en Pensilvania en aquella época. Ay, María. Pero cuidado con el manejo de las palabras. El presidente Santos que se cuide un poco de qué acusa a quienes tienen razones para no estar en acuerdo con lo que está haciendo, sino en profundo desacuerdo con lo que está haciendo. En profundo desacuerdo, profundo y radical desacuerdo. No nos puede calificar de enemigos de la paz porque está incitando a que nos asesinen. Una lápida. Es así, de esa manera. Claro. De esa manera es. Después ponerles un gallinazo en el pecho y ponerlos de tour por el río Magdalena. Para que hablemos claro. Bueno, Jessica. Hola, buenos días para todos, 6:25 en la mañana. En Noticias Internacionales destacamos hoy que ayer, de manera oficial, el mediador de la ONU, Lakhdar Brahimi, confirmó que la reunión internacional sobre Siria, que estaba programada para la próxima semana en Ginebra, tendrá que esperar debido a dificultades diplomáticas. Hace unos días, no sé si ustedes recuerdan, lo dijimos aquí, seamos exactos, el 13 de mayo, revisando nuestros archivos, le contamos a nuestros oyentes que el presidente Obama indicó, luego de una reunión con David Cameron, el primer ministro británico, que era hora de detener la matanza, era hora de que la comunidad internacional actuara con miembros del régimen y la oposición siria en una posible reunión en Ginebra para lograr parar el horror en Siria. Miren ustedes, por dificultades diplomáticas, como lo dijo Brahimi el día de ayer, ahora esta posibilidad quedó aplazada. Mientras tanto, las muertes siguen y los políticos de todas partes del mundo lamentan el infierno que se vive en ese país árabe y se quedan en el papel, haciendo caso omiso, entre otras cosas, al llamado que hace unos días hizo el Papa Francisco de estimular iniciativas concretas para lograr el fin de la guerra en Siria. Ayer el presidente de la Comisión Europea señaló que la situación en Siria es una mancha en la conciencia del mundo. El presidente francés François Hollande, por su parte, lamentó nuevamente la situación que se vive allí y exigió hace 40 minutos exactamente la liberación inmediata de 2 periodistas franceses que están desaparecidos en Siria. Los mandatarios de la Liga Árabe, por su parte, salen a esta hora a manifestar su total desacuerdo con la injerencia extranjera en el conflicto sirio y a cuestionar específicamente el papel del grupo terrorista Hezbollah, que no es un secreto, está combatiendo del lado de las fuerzas del señor Bashar al-Assad. Ahí está. Estas son las actuaciones de la comunidad internacional. Lo que no se menciona, Jessica, y no sé por cuál razón, es la intervención venezolana. No se volvió a decir ni una palabra de Venezuela. Ni una palabra de Venezuela. Venezuela mandó buques enteros cargados de combustible como regalo a Siria para que llenara de combustible sus helicópteros y sus tanques de guerra y le echara bala a la oposición. Era una participación allá de Hugo Chávez desde acá, y eso tiene una contrapartida. Esa contrapartida es el espacio que en Venezuela se le da a Hezbollah y se le da a los iraníes. El único que no se ha dado cuenta es el presidente Obama, bueno, y John Kerry, que están ahora tendiéndole la mano y dándose abrazos con los dignatarios, llamémoslos así, con harta ironía, de ese país.
Esto hay que contarlo todo. ¿Cuál es la intervención extranjera en Siria? Cuéntela completa. Cuéntela completa. ¿Qué tal la de Rusia y la de China? ¿Qué tal la de Rusia suministrándole armas a Siria todos los días al régimen sirio? ¿Por negocio o porque busca la desestabilización de la zona? ¿Qué tal la participación de Mahmoud Ahmadinejad en el conflicto sirio? ¿Y qué tal la participación de Hezbollah, que es una organización terrorista libanesa? De manera que si se va a hablar de participación internacional, que se diga cómo es el asunto todo completo. El único que no interviene es en los Estados Unidos, porque Obama sigue observando. Él observa. Sí, hay que esperar para las soluciones diplomáticas. Hay que exactamente, esa es la respuesta. Soluciones diplomáticas que no sabe uno a qué obedezcan, con quién está conversando diplomáticamente o cuáles son las gestiones diplomáticas que está haciendo. Y ni siquiera la diplomacia actúa, porque mire la reunión en que quedó. Por eso, la diplomacia es siempre un mecanismo que permite ocultar todas las omisiones. Cuando al presidente Uribe no lo defienden de las agresiones brutales que recibe de Venezuela, es porque se lo está defendiendo diplomáticamente. Es decir, porque no se lo está defendiendo. Los ataques públicos supuestamente se tratan diplomáticamente. Así pues que estamos en esta situación en Siria, un baño de sangre pavoroso, las cosas siguen su curso, la guerra horrorosa. Inglaterra y Francia dicen tener pruebas contundentes, categóricas, de que Siria, el gobierno de Bashar al-Assad, está utilizando el gas sarín, que es una arma química absolutamente prohibida en todos los tratados internacionales en contra de la oposición. Hasta allá están llegando las cosas. Lo de Siria es pavoroso, pavoroso, pero nadie interviene y nadie hace nada. Iba a haber una reunión muy importante en París en este mes de junio y ya Rusia dijo que no había reunión y se acabó. Y el señor Obama no dice nada, porque el señor Obama es el señor Obama. Es heredero de todas las técnicas del señor Carter y de todas las técnicas de los que permitieron el armamento de Hitler y el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Pertenecen a la familia de los que no actúan cuando es tiempo de actuar, y después lo hacen cuando es demasiado tarde, demasiado costoso, demasiado sangriento.